juice off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been singing, shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preach, so the God shall deep. Whispers in my ear. Eric von Däniken, el hombre que divulgó la teoría falsa sobre el astronauta de Pakal. Descubrimiento del astronauta de Pakal dentro del templo, de las inscripciones y la poca información que se tenía sobre los glifos mayas dio pauta a interpretaciones dudosas. Viajeros del tiempo, astronautas, adivinos del futuro. Estos son algunos de los nombres que se les ha acuñado a una de las civilizaciones mesoamericanas más importantes de la historia, producto de argumentos de faltas de lógica, de un afán de utilizar la sabiduría ancestral del pueblo para adecuarla a alguna teoría absurda. La pseudociencia y sus prácticas se han encargado a lo largo de los años a manchar el nombre y la memoria de diversas culturas en un intento de utilizarlos para dar sustento a sus propias agendas. En esta ocasión revisaremos el caso de la lápida del astronauta de Pakal, la cual fue víctima de las interpretaciones que a revuelo y esa información ha provocado en el público con respecto a la cultura maya, sus prácticas funerarias, dando origen al conocido astronauta de Palenque. Esto a lo largo traería consecuencias negativas con las que investigadores e historiadores aún tienen que lidiar. El comienzo del astronauta de Pakal. Visita el exterior del templo de las inscripciones. Después de que el arqueólogo Albert Ruhwiller descubriera el sarcófago de Karnik Chanab Pakal dentro de la cámara funeraria del templo de las inscripciones, en el año de 1952 comenzaron a formularse diversas teorías sobre el simbolismo de la lápida, su función en la jerarquía social, la interpretación de todos los elementos del templo en conjunto. Fue así como en el año de 1968 se publicaría uno de los primeros libros que mencionaría dicha teoría y que daría impulso a uno de los principales autores que pertenecen a una rama de la pseudociencia. El libro, escrito por el autor suizo Erich von Däniken, se titula Los recuerdos del futuro. En dicha obra, Däniken formula y trata de defender su hipótesis, la cual reza que la religión de varias civilizaciones de la antigüedad les fueron reveladas por criaturas extraterrestres, quienes a su vez le otorgaron conocimientos tecnológicos y avanzados. En este contexto, donde nuestro explorador cósmico, ya que en el libro de Eric propuso que lo que en realidad muestra la lápida no es un gobernante, sino un astronauta alienígena. En 1968, el excéntrico suizo Erich von Däniken publicó su obra más vendida, Recuerdos del futuro, que incluía una ilustración de la tapa del sarcófago de la tumba de Pakal. Däniken creía que la obra de arte clásico maya del Palenque representaba a un antiguo astronauta, un extraterrestre que visitó la Tierra solo para ser identificado por los mayas. Dentro de este contexto, los conocimientos que se tenían acerca de la lectura de los jeroglíficos y las distintas a las que pertenecían dicha identificación aún no se concretaban, por lo que algunas cosas estaban abiertas a la interpretación. Este vacío fue aprovechado por varias personalidades para plantear que la figura central de la lápida no era un gobernante maya, sino un astronauta extraterrestre. Aprovechando los datos arqueológicos fuera de todo contexto histórico, el libro de Erich von Däniken fue un éxito en ventas. Personalizadas como el escritor y filólogo ruso Alexander Petrovic Kazantev y el autor norteamericano José Argüelles apoyaron su planteamiento porque la lápida en este punto pasó a convertirse en un objeto de estudio sagrado para todas las pseudociencias que seguían y practicaban el mayismo. Con la llegada del movimiento New Age en los años 70, un gran foco de atención, el astronauta del Palenque comenzó con una bola de nieve que permitió las interpretaciones pseudocientíficas alcanzaran nuevos horizontes, siendo una de las principales repercusiones la concepción actual que se tiene en torno a la civilización maya, en lo que se refiere al potencial que tienen como cultura.
Algunos de los argumentos que incluso se siguen citando hasta el día de hoy en páginas que hacen artículos sobre el astronauta del Palenque van desde la diferencia de su altura con respecto a características generales de los mayas, hasta la mención de su identidad extranjera y súbito ascenso al poder durante su adolescencia. Las afirmaciones, según el novelista, se comprueban porque el cadáver hallado tenía una estatura de unos 70, lo cual no corresponde con las características generales que se han estudiado en los antiguos mayas, pues estos no rebasaban en su mayoría el 1,50 m de estatura. Algo interesante de este periodo es que, para estas alturas, los estudios sobre la ciudad de Palenque y los jeroglíficos hallados en el templo, las inscripciones habían avanzado considerablemente. Por lo tanto, para seguir sustentando sus aberraciones, Alexander Kazantsev y Erich von Däniken recurrieron al uso de la mala interpretación de la información que había sido obtenida y posteriormente publicada después de haberse realizado los respectivos estudios por parte del equipo de arqueólogos involucrados en el proyecto del Palenque. El poder creativo del ser humano. En un artículo publicado por Eduardo Matos Moctezuma en la revista Arqueología Mexicana, el historiador concluye en el texto con una cita que pone en cada naturaleza de las caras formulaciones por dichos expertos, realizaron sobre la conocida lápida del astronauta de Pakal. Se trata de personas ignorantes que, como ocurre en muchas ocasiones, niegan el poder creativo del hombre y acuden a las ideas extravagantes e irreales sin valor científico para interpretar a su manera lo que es simplemente obra del hombre y su pensamiento ancestral. Dentro del ámbito de la disciplina de la historia existen ciertas reglas que uno debe seguir a la hora de realizar hipótesis sobre el objeto del estudio, en este caso un sitio arqueológico. Las más importantes son evitar caer en arcaísmos y siempre tener en mente el depende. ¿Por qué el depende? Pues porque esto se considera todo el panorama, o bien el contexto en el que se encontró el artefacto, pasando de su historia funcional, social, etc. Habiendo repasado esto, es evidente que los expertos que comenzaron y prolongaron esta teoría se dejaron llevar por su contexto histórico e ideologías. Errores fatales para todos aquellos investigadores y trabajadores allegados a la historia. Y llegando a las formulaciones que se realizaron desde la perspectiva pseudoarqueológica, es imposible evitar sonreír ante las descripciones que realizaron sobre la lápida de Pakal, mencionando desde que se trataba de un viajero del tiempo, hasta entrar en una descripción detallada donde se aseveraba que el hombre vestía un traje de viajero cósmico, moderno en la realidad en que, sin entrar en teorías elaboradas y de dudoso sustento, la lápida del astronauta de Pakal cuenta una historia mucho más interesante, que versa sobre la importancia que tenían los soberanos mayas en la perpetuación de la eternidad. La realidad supera la ficción. La lápida funeraria de Dikenik Chena Pakal es sin duda uno de los tesoros del periodo clásico. Nos muestra el nacimiento de Pakal personificado al dios Kawil, que representaba al dios de la agricultura y del maíz. Se nos cuenta la historia de su ascenso al plano celestial, donde se comenzó recostado en el centro del universo, para luego descender al inframundo, para ya albergar a la entidad divina dentro del sí. Habiendo hecho esto, comenzará su ascenso hacia el plano celestial, ayudándole el propio Kawil y el dios bufón llamado Hunel, ambos representados con una serpiente bicéfala. La lápida del astronauta de Pakal de Palenque claramente muestra el profundo simbolismo que contiene sobre la cosmovisión maya. No obstante, cuando consideramos otros aspectos de su construcción, como el texto histórico, así como aspectos no explorados de dichas formas de representación, este adquiere un valor mucho más profundo. Dentro del periodo clásico, este tipo de representaciones fueron utilizadas para reforzar el linaje dinástico ante la población. Esto cobra mucho más sentido dentro de la historia de Pakal, y que fue concebido en un tiempo que convulsionó al señorío de Pakal, Palenque. Si bien fue muy respetado y querido por su gente, el recurrir a este tipo de representaciones servía para afianzar su poder, así como buscar una estabilidad política y la legitimación de su poder frente a su pueblo y otras poblaciones conscientes. Una
de las cosas que no se menciona mucho es la razón de que por qué renace proyectado a Kawil. Los gobernantes van siendo conductos de lo sagrado, tienen la capacidad de albergar o ser poseídos por entidades divinas, agregando que sus dioses compartían la naturaleza cíclica y el mortal del ser humano. Esta representación simboliza el comienzo de un nuevo ciclo, simbolizando al gobernante como encarnación del tiempo y de su paso.